Marta y María. San Lucas escribe en el Evangelio que nuestro Señor Jesús se dirigió a una pequeña ciudad. Allí lo recibió una mujer llamada Marta, que tenía una hermana llamada María. Esta se sentó a los pies de nuestro Señor y escuchaba sus palabras. Marta, sin embargo, andaba de un lado para otro y servía al Cristo amado. Tres cosas hicieron sentarse a María a los pies de Cristo. Una fue que la bondad de Dios había abrazado su alma. La segunda fue un deseo inexpresable. Deseaba y no sabía el qué, y quería sin saber el qué. La tercera fue el dulce consuelo y felicidad que tomaba de las palabras eternas que salían de la boca de Cristo. También a Marta le empujaban tres cosas a andar de un lado para otro y a servir a Cristo. La primera era la edad adulta y un fondo de su ser bien ejercitado hasta el extremo, por lo que pensó que nadie como ella estaba tan bien preparada para la actividad. La segunda era una sabia comprensión que sabía ordenar bien la acción exterior hasta lo más extremo que el amor exige. La tercera fue el alto rango del amado huésped. Los maestros dicen que Dios se halla a la disposición de cada ser humano para su satisfacción discursiva y sensible, hasta el más alto grado que él desee. Que Dios nos satisfaga según el intelecto, así como según la sensibilidad, puede muy bien constatarse en los queridos amigos de Dios. La satisfacción según lo sensible, es decir, que Dios nos dé consuelo, gozo y contento, estar así cuidado, aleja a los queridos amigos de Dios de los sentidos inferiores, pero la satisfacción intelectual es según el espíritu. Hablo de la satisfacción espiritual, cuando la cima más alta del alma no se inclina por causa de las alegrías y no se ahoga en el bienestar, sino que permanece poderosa por encima de ellas. Entonces, el hombre no se encuentra satisfecho intelectualmente hasta que el cuerpo y el dolor de la criatura no han alcanzado la más alta cima del alma. Llamo criatura a todo aquello que percibe y ve por debajo de Dios. Entonces dice Marta, Señor, dile que me ayude. Esto no lo dijo Marta por indignación, sino más bien por el cariño que la oprimía. ¿Cómo debemos llamarlo? ¿Cariño o broma amable? ¿Cómo? Atiende. Ella vio que María se ocupaba con gusto del contento de su alma. Marta conocía mejor a María que María a Marta, pues había vivido más y mejor, pues la vida proporciona el conocimiento más noble. La vida conoce mejor que el placer o la luz todo lo que en esta vida puede conseguirse. Si exceptuamos a Dios, en cierto sentido, la vida conoce en forma más pura que la luz de la eternidad pueda hacerlo. La luz eterna permite que nos conozcamos a nosotros mismos y a Dios, pero no a nosotros sin Dios. La vida, sin embargo, deja que nos conozcamos sin Dios. Cuando no se ve la vida más que a sí misma, discierne mejor lo semejante de lo que no es semejante. Esto lo muestra San Pablo y también los maestros paganos. San Pablo, en su arrebato, vio a Dios y a sí mismo en Dios, según el modo del Espíritu, y, sin embargo, no conoció en él cada virtud en imágenes, pues todavía no las había llegado a ejercitar en las obras. Los maestros paganos llegaron, por el ejercicio de las virtudes, a una tan alta contemplación que conocieron cada una de ellas en sus imágenes, de forma más exacta que San Pablo o cualquier otro santo en su primer arrebato. Algo así sucedió con Marta. Por eso ella dijo, Señor, dile que me ayude, como queriendo decir, a mi hermana le parece que puede hacer lo que quiere mientras se consuela junto a ti. Déjala entonces que reconozca si esto es así, y llámala para que se levante y te deje.
Por otro lado, fue un amor delicado, si bien expresado más allá del sentido habitual. María estaba tan llena de deseo que lo notaba sin saber qué y quería sin saber el qué. Nosotros la censuramos a la buena María, porque de alguna manera se sentó allí, más por un sentimiento placentero que por voluntad de un provecho espiritual. Por eso dijo Marta: Señor, dile que se levante, pues temía que se engolfara en la comodidad y no fuera más allá. Cristo le contestó y dijo: Marta, Marta, te preocupas por demasiadas cosas, cuando sola una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que ya nunca se le podrá quitar. Estas palabras le dijo el Señor a Marta, sin sentido de censura. Más bien le dijo el consuelo de la respuesta, de que María llegaría a ser tal como ella, Marta, lo deseaba. Porque Cristo dijo: Marta, Marta, y la nombró 2 veces. Isidoro dice: no hay duda de que Dios, antes del tiempo en que se hizo hombre y después del tiempo en que se hizo hombre, jamás ha nombrado por su nombre a nadie que se haya perdido. Pero a los que no nombró por el nombre, sobre esos queda la duda. Ser nombrado por el Cristo, a eso designo yo su saber eterno. Estar infaliblemente inscritos eternamente antes de la creación de todas las criaturas, en el libro vivo del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo que allí fue llamado por el nombre, y cuando Cristo ha pronunciado explícitamente con palabras tal nombre, de aquellos hombres ninguno se ha perdido. De esto da testimonio Moisés, a quien Dios mismo dijo: te he conocido por tu nombre. Y Natanael, a quien el buen Cristo dijo: te conocí cuando estabas bajo las hojas de la higuera. La higuera significa Dios, en quien su nombre, Natanael, está inscrito desde la eternidad. Y está probado que ninguna de esas personas que haya sido nombrada alguna vez por el buen Cristo, Verbo eterno, de su boca humana, se ha perdido ni se perderá. ¿Por qué nombró a Marta 2 veces? Con ello daba a entender que Marta poseía completamente todo lo que una criatura debe poseer en el hecho de un bien temporal y eterno. La primera vez que dijo Marta, mostró su perfección en las obras temporales. La segunda vez que nombró a Marta, mostró que no le faltaba nada de lo que es necesario para la salvación eterna. Por eso dijo: te preocupas, y quería decir: tú estás junto a las cosas, y las cosas no están en ti. Están preocupados quienes actúan sin obstáculos en su quehacer. Libres de trabas están quienes ordenan todas sus actividades según el modelo de la luz eterna. Y esos están junto a las cosas, pero no en las cosas. Están muy cerca de ellas, y por eso mismo no tienen menos que si estuviesen allí arriba, en el círculo de la eternidad, muy cerca, digo, pues todas las criaturas mediatizan. Hay 2 tipos de mediación. Una es aquella sin la cual no puedo llegar a Dios, es obra y acción en la temporalidad, y no empequeñece la salvación eterna. La obra es aquello en lo que uno se ejercita desde fuera, en el ejercicio de las virtudes, pero actuar es cuando se ejercita desde el interior con la aplicación inteligente. La otra mediación consiste en liberarse de la precedente, pues estamos situados en el tiempo para que por una acción temporal correcta lleguemos a estar más cerca de Dios y seamos más semejantes a Él. Esto mismo opinaba San Pablo cuando dijo: rescatad el tiempo, los días son malos. Rescatad el tiempo quiere decir ascender a Dios sin cesar en la razón y no según la distinción imaginal, más bien en la verdad llena de vida de la razón. En cuanto a los tiempos malos, quiere decir lo siguiente: el día muestra la noche. Si no hubiera ninguna noche, tampoco habría ningún día, y tampoco se hablaría de él. Entonces
todo sería una luz, y justo a eso aspiraba San Pablo, pues es mezquina una vida luminosa en la que todavía puede darse alguna tiniebla que oculte y ensombrezca a un noble espíritu la bienaventuranza eterna. Es lo mismo que opinó Cristo cuando dijo: Id, mientras tengáis la luz. Pues quien actúa en la luz asciende a Dios, libre y desnudo de toda mediación. Su luz es su actuar, y su actuar es su luz. Fue esto lo que le sucedió a la querida Marta. Por eso Cristo le dijo: una cosa es necesaria, no dos. Yo y tú, una vez envueltos en la luz eterna, es uno, y ese dos uno es un espíritu ardiente, situado sobre todas las cosas y por debajo de Dios en el círculo de la eternidad. Aquel es dos, porque no ve a Dios sin mediación. Su conocimiento y su ser, o también la imagen de su conocimiento, jamás llegarán a ser uno. No ven a Dios, allí donde Dios es visto espiritualmente, libre de toda imagen. Uno llega a ser dos, dos es uno, luz y espíritu. Esos dos son uno, envueltos de luz eterna. Ahora pon atención a lo que es el círculo de la eternidad. El alma tiene tres caminos hacia Dios. Uno es buscar a Dios por una acción múltiple, con amor ardiente en todas las criaturas. Es lo que pensaba el rey Salomón cuando dijo: en todas las cosas he buscado reposo. El segundo camino es un camino sin camino, libre y sin embargo atado, en donde se es elevado y arrebatado sin voluntad y sin imagen sobre sí mismo y todas las cosas, aunque no sea permanente en su esencia. A este camino se refería Cristo cuando dijo: Bienaventurado eres, Pedro, pues que no es la carne y sangre quien te lo reveló, sino un ser elevado al intelecto, por lo que me dices: Dios, mi Padre Celestial, te lo ha revelado. San Pedro no vio a Dios desnudo, seguramente fue arrebatado por la potencia del Padre Celeste, más allá de toda comprensión de naturaleza creada al círculo de la eternidad. Yo digo que él fue arrebatado con fuerza impetuosa por el Padre Celestial en un abrazo amoroso, inconsciente, en un espíritu elevado hacia lo alto, arrebatado por encima de toda comprensión en la potencia del Padre Celestial. Allí Pedro fue interpelado desde lo alto con un dulce tono creatural, libre sin embargo de todo disfrute sensual, en la verdad única de la unidad del Dios hombre, en la persona del Padre Hijo Celestial. Lo digo temerariamente. Si San Pedro hubiera visto a Dios directamente en su naturaleza, sin mediación, como lo hizo más tarde y como lo hizo Paulo, cuando fue arrebatado al tercer cielo, incluso el lenguaje del ángel más alto le habría parecido demasiado grosero, pero decía algunas palabras dulces que al buen Jesús no le habrían hecho falta, pues Él ve en el fondo del corazón y del espíritu, pues está sin mediación ante Dios, en la libertad de su verdadero ser ellos. Esto es lo que opinaba San Pablo cuando dijo: un hombre fue arrebatado a Dios y oyó palabras secretas que son inefables para los hombres. Por eso debéis comprender que San Pedro estuviera en el círculo de la eternidad y no en la unidad de Dios, contemplando a Dios en su esencia. El tercer camino se llama camino y es un estar en casa, es decir, contemplar a Dios sin mediación en su ser propio. El buen Cristo dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, un Cristo, una persona, un Cristo, un Padre, un Cristo, un Espíritu Santo, tres, uno, tres veces el camino, la verdad y la vida, el buen Jesús en el que todo eso es. Fuera de esos caminos, todas las criaturas buscan rodeos y mediaciones.
ser conducido a Dios en esos caminos por la luz de su Verbo y envuelto por el amor del Espíritu Santo, está más allá de lo que puede ser expresado en palabras. Ahora pon atención. Qué maravilla estar fuera como dentro, comprender o ser comprendido, ver y al mismo tiempo ser visto, contener y ser contenido. Ese es el final en el que el espíritu permanece en paz, en la unidad de la amada eternidad. Ahora volvamos a nuestro discurso y a cómo la querida Marta y con ella todos los amigos de Dios están junto al cuidado, pero no en el cuidado, y con ello actuar en el tiempo es tan noble como cualquier estar junto a Dios, pues nos lleva tan cerca de Dios como lo mayor que nos pueda ser concedido, exceptuando la visión de Dios, única en su naturaleza desnuda. Por eso dice Cristo: estás junto a las cosas y junto al cuidado, y con ello quiere decir que en los sentidos externos Marta se sentía afectada y afligida por las cosas del mundo, pues no se hallaba cuidada como María en la dulzura del espíritu. Ella estaba junto a las cosas, no en las cosas. Estaba apartada de ellas, y ellas, las cosas, apartadas de ella. Hay tres cosas que necesitamos en nuestras obras: actuar con orden, inteligencia y prudencia. Llamo con orden a lo que en todos los lugares corresponde a lo sublime, con inteligencia al no conocer nada mejor en el tiempo, y con prudencia cuando en las obras buenas se encuentra la verdad viva con su presencia benefactora. Allí donde se dan estas tres cosas, conducen tan cerca de Dios y son tan favorables como todas las alegrías de María Magdalena en el desierto. Ahora Cristo dice: te preocupas por muchas cosas y no por una sola, lo que significa, cuando en la pureza y simplicidad, sin ninguna acción, el alma es dirigida hacia lo alto en el círculo de la eternidad, entonces se preocupa cuando a causa de una mediación se halla impedida, de manera que no puede permanecer con placer allí arriba. El hombre es agitado por ese algo en el que sucumbe y en el que permanece junto al cuidado. Marta, sin embargo, estaba en un estado de virtud madura y firme, y en un espíritu libre, liberada de todas las cosas. Por eso deseó que su hermana estuviera en su misma situación, pues vio que no estaba esencialmente. Era un fondo de madurez lo que le hizo desear que su hermana se encontrara en todo lo que concierne a la bienaventuranza eterna. Por eso dijo Cristo: una cosa es necesaria. ¿Qué es eso? Es lo uno y es Dios. Es ese uno necesario a todas las criaturas, pues si Dios retirara lo que es suyo hacia sí mismo, las criaturas quedarían anonadadas. Si Dios retirara del alma de Cristo lo que es suyo, en donde su espíritu está unido a la persona eterna, entonces Cristo sería una simple criatura. Por eso se necesita ese uno. Marta temía que su hermana permaneciera en la comodidad y en la dulzura, y deseó que fuera como ella misma. Por eso Cristo aclaró al decir: tranquilízate, Marta, ella ha escogido la mejor parte. Lo de ahora se perderá. Lo mejor a lo que puede llegar una criatura lo debe obtener. Ella será tan bienaventurada como tú. Ahora dejaos instruir sobre las virtudes. Una vida virtuosa depende de tres puntos que tocan a la voluntad. Uno es devolver la voluntad a Dios, pues es indispensable que se cumpla lo que se conoce, sea por la renuncia al mal o por el crecimiento en el bien. Hay tres tipos de voluntad. Una es una voluntad sensible, la segunda es espiritual y la tercera una voluntad eterna. La voluntad sensible exige ser educada escuchando a los verdaderos maestros.
La espiritual consiste en seguir los pasos de todas las acciones de Jesucristo y de los santos, es decir, que palabra, intención y acción estén igualmente dirigidas a lo más alto. Cuando todo eso está cumplido, entonces Dios introduce algo más en el fondo del alma, es decir, una voluntad eterna con la petición llena de amor del Espíritu Santo. Entonces habla el alma: Señor, dime cuál es tu voluntad eterna. Cuando has satisfecho de tal manera lo que hemos expuesto antes, si gusta entonces a Dios, el Padre amado dice su palabra eterna en el alma. Nuestra gente amada dice que se debería ser tan perfecto que ningún tipo de alegría nos turbara y que se fuera imperturbable a toda alegría y sufrimiento. Se equivocan. Yo digo que no ha habido santo tan grande que no haya sido conmovido alguna vez. Por contra digo, bien participará en esta vida un santo que nada le pueda separar de Dios. ¿Os imagináis que mientras haya palabras que os conmuevan o alegren, sois imperfectos? Pero no es así. Incluso con Cristo no era así. Es lo que da a conocer cuando dice: mi alma se aflige hasta la muerte. Las palabras hacían tanto daño a Cristo que, si el sufrimiento de todas las criaturas hubiera turbado a una sola de ellas, ese sufrimiento no habría sido tan terrible como el de Cristo, en razón de la nobleza de su naturaleza y de la unión santa de su naturaleza divina y humana. Por eso digo que no ha habido todavía un santo, ni puede haberlo, a quien la pena no haya hecho daño, o el amor delectado. Sin duda sucede, por obra del amor, el afecto y la gracia, que alguien haya dicho a otro que de él se dice que es un hereje o algo parecido, y que ese otro sea inundado por la gracia y permanezca impasible en el amor y el sufrimiento. Por otro lado, sucede que un santo, al que nada puede separarlo de Dios, tenga el corazón roto. Si entonces no es ayudado por la gracia, su voluntad permanece simplemente en Dios y dice: Señor, te pertenezco y tú me perteneces. Sea lo que le suceda, no es obstáculo para que la bienaventuranza eterna, en cuanto cima más alta del espíritu, no sea afectada allí donde se haya unida con la voluntad siempre amada de Dios. Jesús dice: te turbas por muchas cosas. Marta era tan íntegra que su actuar no le afectaba. La obra y la acción la condujeron más bien a la bienaventuranza eterna. En ello tenía, es cierto, algunas mediaciones, pero una naturaleza noble, una constante aplicación y las virtudes anteriormente citadas. También María fue primero Marta antes de llegar a ser María, pues cuando se sentó a los pies de nuestro Señor no era todavía María, lo era según el nombre, pero no en su ser, pues cuando estaba sentada en el gozo y la dulzura, se encontraba totalmente en la escuela y aprendía a vivir. Marta, sin embargo, estaba totalmente realizada. Por eso le dijo: Señor, dile que se levante, como queriendo decir: Señor, no quiero que se siente por comodidad, deseo que aprenda a vivir con el fin de que la vida la posea esencialmente. Dile que se levante, para que sea perfecta. Ella no se llamaba María cuando se sentó a los pies de Cristo. Yo llamo María a un cuerpo bien ejercitado y que obedece a un alma sabia. Obediente llamo a aquello que el juicio ordena y que la voluntad cumple. Nuestra buena gente llega a imaginarse que la sensualidad actual no significa nada para sus sentidos, pero esto no le sucede. Que un rumor penoso sea agradable a mis oídos como un dulce juego de cuerdas, no lo conseguiré jamás, pero se debe llegar a que una voluntad reflexiva, formada según Dios, se despoje de todo placer natural y, cuando el juicio se dé cuenta, ordene a la voluntad girarse y que la voluntad diga: lo hago con placer. Ved, entonces el combate se convierte en un placer.
pues lo que el hombre debe obtener por la lucha apenas llega a ser una alegría para el corazón y después se hace fecundo. Mucha gente quiere llegar a liberarse de sus obras, pero yo digo, esto no puede ser. Desde el momento en que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, empezaron a ejercer las virtudes. María se sentó a los pies del Señor y escuchaba sus palabras y aprendía, pues primero estuvo en la escuela y aprendió a vivir. Pero cuando ya hubo aprendido y Cristo subió a los cielos y ella recibió el Espíritu Santo, entonces empezó a servir y fue más allá del mar y predicó y enseñó y fue una sirvienta y lavaba la ropa a los discípulos. Cuando los santos se hacen santos, entonces empiezan por primera vez a ejercer las virtudes, pues entonces recogen un tesoro para la salvación eterna. Todo lo que es hecho con anterioridad solo expía y comporta castigo eterno. Para ello encontramos un ejemplo en Cristo. Desde el momento en que Dios se hizo hombre, empezó a actuar para nuestra bienaventuranza eterna hasta el final, que murió en la cruz. No hubo miembro de su cuerpo que no ejerciera una virtud particular. Que Dios nos ayude para que le sigamos verdaderamente en el ejercicio de las virtudes.